Y el análisis del día está a cargo del señor presidente, Ian Ramos Fergus. A mí me place cada mañana poder estar acompañado de selecto panel de chiricanos, profesionales. Buenos días, mi querido Félix Antonio, mi querido Hugo Enrique. Buenos días a nuestro querido y fieles televidentes, radioescuchas, a las personas que nos sintonizan a través de las plataformas digitales y a nuestro maravilloso equipo de producción que nos permite un día y una semana más estar aquí con análisis, pasión y objetividad. Y usted sacó hoy sus raíces escocesas por ese saco que le veo. ¿Ah? Pero no está usando skill, usa pantalón, no hay problema. Total. No hay problema. Óigame, ¿con qué comenzamos, don Félix? Póngale algo en la mesa al presidente. Bueno, hoy tuvimos la presencia del magistrado Abel Zamorano abordando el tema de la mora judicial, el presupuesto del órgano judicial, además de la implementación de la carrera judicial. Hicimos el contraste, bueno, Panamá ha implementado en los últimos años esta carrera judicial, se está ejecutando, los jueces ahora son nombrados para que tengan competencia en sus actos, pero si nos vamos a México, existe todo lo contrario. Ya llegó un presidente de una línea de izquierda e impulsó que los jueces vayan a las urnas, es decir, que aspiren como si fuesen representantes, diputados, alcalde. No sé, deme su opinión. El sistema de justicia panameño empezó o demostró su mayor retroceso, mostró su mayor fiasco y mostró su mayor afectación con la publicación de los benditos Panama Papers. Ese fue un momento clave, un antes y después, para cimentar las bases de dónde estaba y qué estaba ocurriendo con la justicia panameña. Y era una justicia que estaba completamente entregada a un poder en turno, completamente entregada al capricho, al anhelo y al deseo del Ejecutivo. Y claramente esto no era justicia, era la pantomima de una justicia que bien servía como pilastra, herramienta y vehículo para poder aprovecharse de manera clara y contundente del poder y del abuso, sin duda alguna, de los lineamientos democráticos que existían en esos momentos. Es allí donde se reconoce en nuestro país que claramente la implementación de la carrera judicial, entendida esta como ese proceso que a través de la meritocracia, a través de la identificación correcta de las competencias, de las capacidades, permite que los jueces, permite que los magistrados, permite que las personas que están llamadas a impartir una justicia real, no una pantomima de justicia, permite que quienes están llamados a administrar el órgano que permite claramente un balance entre el Ejecutivo y el Judicial y el Legislativo, perdón, pues claramente estén preparados de la mejor manera. El hoy por hoy no reconocer los avances y los lineamientos de una carrera judicial correcta, bien llevada y bien implementada, pues claramente sería permitirnos seguir en un retroceso, seguir en una especie de letargo. Y yo no solo quiero que la carrera judicial exista, sino que se intente perfeccionar día con día al máximo, porque requerimos que el órgano judicial cuente, te lo digo como un profesional del derecho, como una persona que tiene años litigando en todas las instituciones. Nosotros necesitamos un sistema judicial más contundente, más efectivo, más asertivo y que no tarde tanto, porque una justicia impartida 20 años después deja de ser justicia. ¿De qué vale que mi reclamación me salga en favor cuando ya yo fallecí, cuando la reclamación le llega a mis hijos, a mis nietos? Así que la carrera judicial debe tener como norte resolver el tema de quién está en el cargo y segundo, la mora judicial no puede ser una costumbre, sino que debe ser resuelta. ¿Vamos por buen camino entonces? A priori espero yo que las decisiones que se estén tomando dan señales de un buen camino, pero espero que la implementación se haga de manera correcta, que el sistema no permita que sea corruptible, que no llegue la corrupción, que es lo que tristemente ocurre en estos diseños, y pues claramente haya un cambio de timón en la materia judicial. Yo quisiera ir a otras cosas. Por ejemplo, llegó el presupuesto a la Asamblea Nacional. Claro. La Asamblea cambia su presupuesto de 180, le entró el tijerazo. Hay un almacén que se llama así, el tijerazo. Sí. Bueno, no lo gerencia el ministro Chapman, pero el tijerazo a la Asamblea le cayó fuerte. 88 millones, como que es una realidad totalmente distinta
a la que ha transitado la Asamblea en los últimos años, y no solamente en estos últimos 5 años, hacia atrás, llámese administración Varela, y hacia atrás cuando se alquilaban y se compraban diputados, o sea, Total. como que va en otra dirección, como que pisa otra realidad, pero quiero conocer su análisis con esta asignación presupuestaria para la Asamblea. Mi querido Enrique, mi querido Félix Antonio, miren, hay un eslogan que se utiliza en la política con aquello de menos en ocasiones en política es más. Claro, entonces le recomienda a veces a los candidatos, a los precandidatos, oye, quizás tú diciendo menos, quizás tú hablando menos, puedas impactar más, puedas conseguir más, porque si hablas más o tratas de exagerar, pues puede que pierdas a un universo de personas, puede que pierdas a personas simpatizantes. Si hacemos una analogía a claramente lo que ocurre en la Asamblea Nacional de Diputados, de honorables diputados, y partamos del hecho, como siempre señalo, que se acuña el término honorable porque en su momento estos cargos eran ad honorem, por eso la honorabilidad. Era un puesto que se desempeñaba sin cobrar, era un servicio que se daba a la patria y era un servicio desprendido que se hacía a los cimientos de la democracia. Pero nosotros hemos tenido asambleas años con años, quinquenio tras quinquenio, que han comprendido que ese espacio, que en ocasiones esa madriguera, que esa junta de fracasados que existía, todavía no puedo calificar a esta asamblea de fracasados o no, pero la asamblea era un espacio para llegar a rebuscarse, para abusar del poder, del recurso del Estado, y bueno, mientras teníamos y seguimos manteniendo un sinfín de problemas a nivel nacional, un sinfín de crisis, un sinfín de desempleo, viendo ahora cómo nos estalló el tema de la Caja del Seguro Social, pues en la asamblea hablar de los recursos propios era un escándalo para todo, desde el lápiz, desde las hojas, teléfonos, choferes, vehículos. Bueno, los diputados en esta nación era como hablar de una realeza, era como remontarse a la antigua Egipto y hablar de los faraones. Ellos se sentían Dios en este país. Ver recortes que se hacen de manera directa, que espero yo apunten claramente a administrar de manera efectiva, en administrar de manera correcta los recursos que tenemos y con menos poder hacer más y con lo suficiente y necesario poder cubrir con la tarea constitucional el rol al que están llamados, pues claramente espero yo que sea ese primer camino positivo al cual el gobierno intente dar una buena señal. Y hay un tema con el tema de los recortes en las distintas instituciones. Ojo, yo siendo un hombre de derechas, considero que se deben hacer recortes decididamente. Estamos en una situación económica y financiera en la cual el país no aguanta el derroche y no aguanta el malgasto. Ahora bien, los recortes que se estén haciendo, que se pretendan hacer y se vayan a realizar, hay que hacerlos con lupa. Tampoco hay que recortar por recortar, porque bueno, esto no se requiere, esto no se necesita. ¿Cuánto necesita el órgano judicial? Bueno, vamos a recortarle el 50%. Hay que recortar realmente donde están las fugas y cómo uno detecta las fugas en base a auditorías claras, reales, con informe y estado financiero, no como la pantomima que tenía la Caja del Seguro Social, que ni siquiera tienen unos informes auditados. Entonces uno debe auditar, conocer el status quo real de la situación, a partir de ahí detectar la fuga, ver dónde está el derroche, dónde está el malgasto y empezar a hacer el recorte de lo innecesario, el recorte de la botella, el recorte que malgasta y afecta al país, porque también necesitamos el recurso humano y el recurso económico correcto para que las distintas instituciones y los distintos órganos puedan desarrollar como mínimo el trabajo suficiente para poder reimpulsar esa reconstrucción del país a la que yo tanto siempre me refiero. El recorte es positivo, pero ¿cómo evitar las malas prácticas del pasado? Las malas prácticas que se registraban hace unos años, donde diputados jugaban ser baldor para maquillar algunas cifras. Por ejemplo, la Asamblea iniciaba con un presupuesto, por ejemplo, 150 millones de dólares, el anterior era de 200 millones, y salían los diputados de la Comisión de Presupuesto. Es que hemos aplicado una austeridad. Hemos hecho una reducción de 50 millones de dólares, iniciaba la vigencia con 150 millones de dólares. Y esa misma vigencia finalizaba con más de 250 millones de dólares. Es decir, que aumentaban el presupuesto, pese a que al inicio de la vigencia fiscal, al inicio de año, el mismo registraba una cifra inferior.
Totalmente, mi querido Felipe Antonio. Pantomima y malas prácticas que nosotros hemos tenido en el país, esperemos que no se repitan. Y desde ya hay un llamado. En el 2029 tenemos que volver a votar, porque pareciera que aquí la democracia en este país solamente es votar, y cuando las personas llegan a los cargos se desentienden de aquel demos, de aquel pueblo, de aquella persona que salimos a darle el voto. Pero claramente, tenemos la elección de saber quiénes están trabajando, quiénes claramente están presentando, rindiendo informes y trabajando de manera directa, de manera decidida. Y aquí, desde enero, tiene un trabajo importante una institución que no tiene director, una institución que no tiene cabeza, como lo es la Contraloría, porque nosotros tenemos Contralor. Y yo espero que el nuevo Contralor haga un trabajo claro, haga un trabajo directo, intrínseco, porque no puede ser que ayer el director del IFARU indique que tienen una institución quebrada. No puede ser que el IFARU ayer nos haya indicado que no hay recursos. Pero ¿quiénes son los afectados? 200.000 chicos que no tienen la culpa, 200.000 personas que no tienen responsabilidad. Y el Contralor, bien gracias a usted. El director del IFARU, bien gracias a usted. ¿Y quiénes son los afectados? Los chicos, el futuro del país. Nos adaptamos reconociendo en la juventud, reconociendo en los estudiantes del futuro, pero ¿cómo pueden cosechar mañana lo que hoy no estamos sembrando? Y si queremos caminar hacia el abismo, créanme que la pasada administración hizo todo muy bien para llevarnos al abismo, para llevarnos hacia el fracaso, porque no puede ser que aquí un contralor no rinda cuentas, un director no rinda cuentas, pero no pasa nada, quítale la beca a 200.000 personas y que sigamos haciendo lo que tengamos que hacer. Oiga, ese no es el país al que yo aspiro. Y no hablamos de cualquier administración, la que se fue. Estamos hablando de la administración que en 5 años nos endeudó lo que nos había costado endeudarnos toda la historia patria. Toda la vida. Entonces no estamos hablando de cualquiera, porque fue una administración donde aquí corrió el billete. Así es, así es. Y por miles de millones de dólares. Y eso me trae al punto original, que es la justicia. Porque al final todo este tipo de cosas resultan simples anécdotas. No, que está en quiebra el IFARU. Que resultan un momento anecdótico si la justicia no funciona y no se castiga a quienes tiene que castigarse. Y creo que esa es la gran deuda que se tiene con ese servicio público que es la justicia. Sí, yo sé que los tiempos judiciales van a otro ritmo, que si la carrera judicial, es que si todo esto es verdad, pero algo tiene que pasar para que como sistema la democracia le dé algún nivel de satisfacción al ciudadano en este tipo de situaciones. ¿No le parece? Fíjense, nada más le pongo una anécdota. Aquí hay un señor que fue condenado del Seguro Social en el tema de... Él estaba encargado del tema finanzas, etcétera, etcétera. Condenado, y ahora se le da un perdón. Entonces uno se queda, espérate, ¿de qué estamos hablando? Ahí por donde se van los millones y por donde se van, entonces te perdono. Entonces, y yo creo en el perdón. Yo creo en el perdón. Pero oiga, yo no sé si son los mensajes correctos a enviar en este momento. Le dejo la palabra, por favor. Por ahí circula un video en redes de unos chicos presuntamente con un cocodrilo. No, el Ministerio de Ambiente tiene que salir a correr a presentar la denuncia. Te aseguro que si presenta la denuncia, los 4 chicos van a estar detenidos. ¿Dónde están las 600 vigas? ¿Quiénes son los responsables? ¿Qué ha ocurrido con el tema de la cárcel social? ¿Qué pasó con lo que está ocurriendo con el IFARU? O sea, aquí hay 2 países, aquí hay 2 sistemas judiciales. El del pueblo, el de la gentuza, el del día a día, en el que uno se tiene que matar litigando todos los días, implementando recursos. El Ministerio Público no admitió la denuncia que presentó el IFARU. Llega el IFARU, presenta la denuncia, no se la podemos admitir. En la medida en la que nosotros sigamos con estas prácticas, flaco favor, mi querido Félix Antonio, mi querido Enrique, seguimos haciendo el detrimento de la nación, al detrimento del órgano judicial y al detrimento del sistema judicial, a los cimientos de la democracia que mantenemos. Si queremos hacer un cambio en el timón, no solo lo tiene que hacer el Ejecutivo, lo tiene que hacer la Asamblea, lo tiene que hacer el Judicial, y lo tenemos que hacer todos con voluntad, con disposición, trabajar y aquí empezarle los procesos a los que tenemos que empezar, poner preso a quien tenemos que poner preso y responsabilizar de manera efectiva a quien es responsable y está llamado a tomar decisiones, y en quien en su momento afectó y se burló de la ley. Bueno, mostrar que la ley no se burla, que la Constitución no es una pantomima y que hay reglas en el juego. Vivimos en un Estado de Derecho, a Dios gracias, esto es así, y se tienen que cumplir los lineamientos mínimos dentro de nuestra nación. Gracias a don Ian Ramos Fergus. De pasiones vivimos los seres humanos.
Un gusto estar con ustedes. Me refería a Alberto Toledano Maggiori, exdirector de Finanzas de la Caja de Seguro Social, condenado 6, 8 años, no recuerdo cuánto eran, pero ahora recibe una rebaja de pena. Entonces, estamos hablando del Seguro Social, estamos hablando de la mafia del Seguro Social, estamos hablando de los delitos contra esa caja que recibe los fondos de todos, pero al que se le condena se le rebaja la pena, entonces uno se queda, ¿de verdad es el mensaje correcto? Solo se lo dejo ahí para meditar. Nos vamos. Hasta mañana. Bendiciones.